el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Si la gente es salva o no, no depende del predicador. El predicador solamente da el mensaje. El predicador llama al arrepentimiento. Pero si la gente es salva o no, depende de ellos mismos, de su corazón. El predicador va a dar la palabra, pero eso no garantiza que alguno se salve, porque Dios le da a la gente el derecho de tomar sus propias decisiones. Aún la de su salvación depende de la respuesta del oyente. El mundo no se da cuenta que los hombres son los únicos que nacen sin casa y necesitados también de atención, necesitados de cuidado. Eso significa que muchos hombres no tienen dónde recostar su cabeza porque hay otros que se lo impiden y les han cerrado el camino. Jesús no vino a colocar a sus amigos en un puesto de poder en los que ellos puedan robar y asegurar su vida con una buena almohada y un buen colchón de seguridad. Si alguien quiere venir a la fe para asegurar su futuro, mejor que no venga. Por eso Jesús les aclaró diciendo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, porque Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por eso los que lo seguían a Jesús eran gente pobre, eran gente rechazada, los rechazados de la sociedad, sin tomar el poder, sin apoyarse en una sociedad de ricos y poderosos que tienen donde apoyar su cabeza y descansar. Eran gente bien pobre y bien sufriente. Lucas capítulo 14, verso 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús enseña que un verdadero discípulo tiene que llevar su cruz e ir en pos de él. La cruz no es necesariamente una debilidad física. La gente se enferma y dice, estoy llevando mi cruz. No. El marido le sale malo, un puñete aquí, otro puñete allá, estoy llevando mi cruz. No, no es esa cruz que está hablando el Señor. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús enseña que un verdadero discipulado tiene que llevar su cruz e ir en pos de él. Como dije, la cruz no es una debilidad física, un problema mental, sino un camino de vergüenza, un camino de sufrimiento, un camino a veces de soledad e inclusive de muerte, que una persona escoge voluntariamente por causa de Cristo. La gente dice, ay, pero si yo me convierto tengo que dejar todo. No vas a dejar nada. Ellos te van a dejar a vos cuando vean la luz de Cristo en tu vida. Ellos son los que lo dejan a uno. Uno no los deja a ellos. Mientras más te acercas al Señor, más brillo tienes en tu persona y a ellos comienzas a estorbarle esa luz. Comienza a molestarle y entonces la gente comienza a huirte.
Y ahí viene la soledad, ahí viene el sufrimiento, porque uno dice, es por mí, no es por vos, es por lo que Dios ha puesto en vos. Vos no lo ves, pero ellos lo ven. Y por eso te rechazan. Todos los creyentes sabemos que cuando venimos del mundo a Cristo, muchos de los que antes andaban con nosotros, y me refiero también a la familia, a los amigos, a las relaciones sociales, piensan que estamos locos e intentan convencernos de que estamos equivocados, porque para ellos seguir a Cristo es una deshonra. Entonces comenzamos a sufrir, sentimos dolor físico, dolor moral, debido al rechazo evidente de las personas que amamos. Al principio nos sentimos como ermitaños dentro de nuestros propios ambientes, lo cual conlleva una tristeza, una nostalgia y una soledad, hasta que Dios nos confirma que no estamos solos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y comenzamos a sentir su presencia, su compañía, su respuesta, su amor, su gracia. Y aunque no sea corriente el caso de que un creyente sea literalmente crucificado, todo creyente tiene que llevar su cruz y estar contento, no solamente humilde, aguantando las críticas y frecuentemente el apodo de los ignorantes. De los ignorantes que llaman a los sabios ignorantes, porque está escrito en la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿quiénes son los ignorantes? ¿Ellos o nosotros? Primera de Pedro 3, verso 18. Asimismo, decía Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo dice, es necesario que el que lo sigue se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Porque tiene que avanzar cuando Cristo se lo ordene. Y vale la pena seguir a Cristo. Romanos 8, 18 dice, Pablo también dice, tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque a los discípulos Él nos ha concedido, Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Hasta ahí está bien, ¿no? Pero lo que viene ya no les agrada, sino que también padezcáis con Él o por Él. Esto no es algo que viene de nosotros, es un don del Espíritu Santo, quien nos capacita para llevar a cabo la obra, sea cual sea. ¿Cuál obra? Efesios 2:10. ¿Cuál obra? Las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos o para que caminásemos en ella. Jesús, por medio de comparaciones, explicó lo que cuesta ser discípulo y que es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Antes de empezar, decía él, mejor es reflexionar lo que significa perseverar. Perseverar es actuar razonablemente. La causa de Cristo exige pasar un examen. Cada persona tiene que pasar ese examen. Porque Jesús no es como Satanás, que primero nos muestra el lado rosa de la vida, pero oculta lo peor. Jesús nos muestra primero las cosas terribles, podemos decir así, para mostrarnos un futuro glorioso. La primera comparación nos pone en un lugar de alguien que piensa edificar una torre. Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Este versículo se usa para ilustrar que antes de emprender un proyecto es importante hacer un plan y calcular, hacer un presupuesto, calcular los costos. No sea que se burlen de él por haber puesto el cimiento de la torre y no poder concluirla. Todos los que hacemos profesión de fe es como si empezáramos la construcción de un edificio, porque mientras más alto el edificio, más profundo el cimiento. Se comienza desde abajo, se profundizan los cimientos sobre la roca, no sobre arena, y tenemos que asegurarnos que el trabajo marche bien y luego aspirar a que la torre se concluya. Siempre hay que sentarse y calcular los gastos de una construcción. Lo mismo sucede con nuestra entrega a Dios. Es una vida de sacrificio, es una vida de abnegación. La abnegación es una vida de sacrificio, renuncia de tus propios deseos e intereses. Pero generalmente es por motivos nobles, como es el desprendimiento de tu propio ego. Cuesta llevar una vida de entrega, de abnegación, de sacrificio y vigilancia. Son muchos los que comienzan la edificación, pero no la terminan y se vuelven cristianos necios. También es cierto que ninguno tiene en sí mismo los recursos suficientes para acabar esta torre. Pero Cristo nos ha dado esperanza. 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se nota más en la debilidad. O sea que mientras más débiles somos, se ve el poder de Dios. Por lo tanto, no tenemos excusas para volver atrás, porque el Señor nos ayuda con su gracia. 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿de dónde nos hemos escapado para venir en la fe? De la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Volviendo atrás, son vencidos. Volviendo atrás, son avergonzados. Volviendo atrás, nadie los respeta. Su último estado viene a ser peor que el primero. Verso 21.
Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero lo que les ha acontecido es como dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Y la segunda comparación es: para ser discípulos de Cristo es como el hombre que marcha a la guerra, el cual debe considerar los riesgos que esto conlleva. La guerra trae todo lo malo y lleva todo lo bueno. Más gente va a la guerra que vuelve de ella. Porque quien va a la guerra, nadie sabe si volverá o no volverá. Hay que comer mal, hay que dormir mal, a veces sobre tierra, hay que oler mal. Un rey que sale a la batalla contra otro rey debe considerar primero si puede hacerle frente con los soldados que componen su batallón, los cuales son menos que los que tiene el rey adversario. En este caso, la prudencia es elemental, como el sentido común que debe desistir del proyecto. Nosotros somos soldados que vamos a la guerra. Estoy hablándole a los intercesores. Por eso dice la Escritura: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del malo. Porque no tenemos lucha contra seres humanos, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, asegúrense de tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo acabado todo, todavía permanecer firmes. Estén pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz, pero sobre todo tengan en alto el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación. Tienen que tener en la cabeza asegurada el yelmo de qué ejército son. Tienen que asegurarse que son salvos para entrar en la batalla. Tienen que asegurarse quién es el que comanda los ejércitos celestiales. Y sobre todo deben tener la espada del Espíritu, que es la palabra. Una palabra que se lee de vez en cuando, una palabra que no se entiende, una palabra que no se quiere leer. No es una espada fila. Te va a atrapar el enemigo por ahí. Los encargados de enseñar al pueblo se habían encargado de legalizar los intereses financieros de Roma. Y los pobres a quienes el Señor Jesús prometía el reino quedaban sin casa. A Jesús lo mataron por intereses materiales, más que por cuestiones religiosas, porque los escribas y los fariseos conspiraron contra él y pactaron con Roma para seguir siendo dueños de la casa o del templo de Jerusalén. Y así todos los pobres seguirían sometidos por dinero. Convirtieron la casa de Dios en un mercado y en una cueva de ladrones. Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros que somos nómadas del tiempo, peregrinos sin casa fija, sin morada permanente, que nuestra casa espiritual esté de acuerdo con los parámetros del diseño de Dios y que luchemos cada paso que damos.
ya que nuestros enemigos espirituales nunca cesan en su oposición. Por lo tanto, debemos considerar si estamos dispuestos a aguantar las dificultades que un buen soldado de Cristo ha de esperar, antes de alistarnos bajo la bandera del cristianismo. El Señor reclama y reclama para sí mayor lealtad que podamos dar a cualquier ser humano. Por eso es necesario tomar en cuenta que ser discípulo conlleva sacrificar nuestros intereses por los del Señor. La gente, la familia dice, estas no saben más que iglesia e iglesia. Para muchos la iglesia es su lugar de trabajo. Y el Señor nos da la gracia para llevar con integridad la misión que nos ha encomendado. Este escriba de Mateo, ¿a quién representa? Ese que dijo, quiero ir donde quiera que tú vayas. ¿A quién representa? Al que busca asegurarse en el mundo. No sabe que el mundo es inmisericordia, no tiene misericordia con los que no tienen nada. No hay seguridad en el mundo. El mundo mata a los no nacidos, a los neonatos. Y quiere matar y exterminar a los viejos de la humanidad porque los consideran una carga. Jesús solamente puso una condición. No les aseguro un puesto, dijo. La única condición es que sepan a qué se atienen. No tengo dónde recostar mi cabeza. Si quieren seguir mi ejemplo, entonces vengan, pero ya saben, para que después no reclamen. El segundo, él dijo, Señor, permíteme primero que entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El padre aquí no es simplemente un padre biológico o un anciano débil que había que ayudarle en sus necesidades básicas porque ya se iba a morir pronto. El padre aquí es el sistema patriarcal. El padre como autoridad suprema. De manera que enterrarle, cuidarle, mantenerle, reconocer su poder, ese era un deber social, era un deber religioso. La tradición afirmaba que los hijos deben asistir a los padres necesitados. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El padre como fuente de poder social y religioso pertenece al mundo antiguo, al espacio de cosas que mueren de los muertos. Es como diciéndole, deja tu religiosidad, que es como un padre muerto. Deja tu religiosidad, deja que los muertos entierren a sus muertos y vos venís y anunciá el reino de Dios. Ser hombre, tener una casa por naturaleza, es el instinto de todo ser viviente. Cuando uno se casa y no tiene nada, pasa por las casas y dice, me conformo con una de esas. Y de mirarla se la lleva en la mente, la pinta, la compone, le pone plantas, hace mejoras, hace cosas. Todos los que nos hemos casado jóvenes y que no éramos pudientes, hemos soñado con eso. Con una casita. No era una casota la que queríamos, era una casita que sea propia, que sea nuestra, que nadie nos diga nada, de llegar y comportarnos en la casa como queremos. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos,
La madriguera de las zorras, esa es una casa. El nido de los pájaros es otra casa. En cambio, el hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Dónde está la casa del hombre? Si el hombre viene a este mundo tan indefenso, tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado, tiene que ser alimentado, tiene que ser educado por largos años en familia, pero no tiene casa, tienen que hacerlas. Y es difícil construir dependiendo de un plano personal, social, cultural y religioso. Y Jesús lo sabía. Sin embargo, él aceptó el desamparo radical para iniciar así una gran tarea de ser para hacer casa para aquellos que no tienen casa. Por eso el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hay una enseñanza mala también que piensa la gente que allá tiene su castillo, que va a llegar allá y va a encontrar con un castillo. Esta es la morada de Dios. Este es el templo de Dios. Esta es la casa que Él quiere edificar. La casa no es un problema más, es el problema. Es lo que tenemos que hacer para construirla y saber dónde la construimos. La crisis nos está obligando a empezar a cambios para no destruirnos. La Biblia es la única que puede ayudarnos a caminar en la dirección correcta. Esta casa que hablaba Jesús era esta casa, nuestro cuerpo, nuestra morada, la casa de Dios, que tiene que ser casa de oración para todas las naciones, un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de amistad con aquel que dio su vida para cada uno de nosotros. Esta es la casa, porque de las otras cosas que tenemos, nada nos vamos a llevar. Como decía Job, desnudo vine al mundo, desnudo me voy. ¿Por qué escribió Job así? ¿Por qué escribieron de Job así? Porque nosotros nos afanamos por todo, menos de esta casa espiritual, que es donde Dios quiere habitar todos los días de nuestra vida. Y allá en la eternidad, la misma casa va a llegar. La Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y porque la gracia sobreabunda, es precisamente que Dios nos está llamando al arrepentimiento. No es recién esto, hace más de 5 años que Dios está llamando, si no son más. Dios está llamando al pueblo, está llamando a los cristianos, está llamando a que tomen una decisión, dejen de jugar con Él. No jueguen con Dios nadie juega. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a perder. Hay que ser sabios. Llama al arrepentimiento, rápido. Llama al arrepentimiento, rápido, para estar en comunión con Él todo el tiempo. Nunca los dejaré, dice Él, ni los desampararé. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Pero para eso hay que estar limpio con Él. Tras el pecado, el arrepentimiento. Tras la pelea, el arrepentimiento. Para mantenerse en comunión permanente con Él.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.